La que más me acuerdo de todas las teorías inspiradas por Platón y su trabajo es la teoría del eterno retorno. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, hoy estamos retornando al origen del tema de la elección judicial. Doctor Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Manuel, con el gusto de regresar aquí, efectivamente, y charlar contigo. Abrimos el tema. Edgar Corso Sosa es candidato a ministro. La primera vez que tuvimos oportunidad de platicar era aspirante a candidato a ministro. Ya tiene semanas. ¿Qué ha pasado? Sí, pues han pasado muchas cosas. Ujú, Pues ya iniciamos a finales de marzo la campaña sí. y después de eso estuve los primeros días haciendo actividades, pero tuve que cumplir con mis obligaciones internacionales. Me Ujú, fui 2 semanas a Ginebra, Suiza. Como ok, soy parte integrante del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU, pues fui ujú. a cumplir mis obligaciones internacionales y después de esas 2 semanas regresé y ahorita pues estoy en campaña de tierra, sigo con mis videos, la promoción, todas las indicaciones del INE y bien, o sea, sí ha sido un tiempo intenso de muchas actividades, pero con muchas ganas, con mucho entusiasmo y seguimos. O sea, estas obligaciones, responsabilidades que el gobierno mexicano te da, te dio a nivel internacional para representarlo en foros tan importantes, porque no solo presides esa comisión, participas en 8 más, por lo menos allí en Naciones Unidas, hemos platicado, siguen. Sí, sí, siguen, no, mis actividades siguen y no las puedo parar. O sea, mal haría yo si me quedo aquí y no voy a cumplir con las obligaciones internacionales. El gobierno mexicano me propuso y la Asamblea General de Naciones Unidas me nombró Ujú, integrante de este comité. Entonces había reunión y tuve que ir a mi reunión. Examinamos varios estados, ujú, monitoreamos sus obligaciones internacionales derivadas de un convenio internacional sí, y fue un periodo muy interesante. Incluso le tocó a México que fuera monitoreado. Como yo soy mexicano, no intervine en ello, ok. pero le tocó también a México, le tocó a Jamaica, le tocó a Níger también, y México, los tres países principales en el monitoreo que hicimos, y otros países hicimos listas para preguntarles después, nos tienen que responder. O sea, fue un periodo muy intenso. Además, presentamos una observación general, la número 6, que le llamamos de convergencia migratoria, y además también aprobamos provisionalmente una observación general en materia de discriminación y xenofobia en relación con las personas migrantes. Nos Ok, reunimos con la OIT también. O sea, fue un periodo muy intenso, muy, muy fuerte. sí, Y después de eso, pues bueno, fueron 15 días, regresé y al siguiente día ya estaba yo en campaña de sí. tierra. No, bueno, hay un trabajo intenso en Naciones Unidas, pues a partir de los cambios políticos, por supuesto, Trump, y retirar todo el apoyo humanitario que Estados Unidos está al gocha, este programa de alimentación, pues es terrible, casi el 40% del presupuesto. Todo esto debe tener preocupado a la comunidad mundial. Yo creo que ¿No? sí, no solamente a Naciones Unidas, sino a todos los países, incluidos Claro, nosotros, con la espada de Damocles de los aranceles, ¿no? Por claro. señalar solamente algo. Y el fenómeno migratorio, bueno, pero híjole, ojalá pudiéramos hablar. De Ahora tantas que seas cosas. ministro, vas a ser ministro. Pues quiero pensar que sí. ¿Cómo sientes tu campaña? Bien, la siento, te podría decir hasta algo que se llama, lo aprendí, orgánica. Ok. Y Ujú, cuando dicen orgánico significa pues algo que no estoy haciendo el uso de los recursos, de las ujú. grandes empresas contratadas, no tengo los recursos económicos para eso. Pero además no Entonces, puedes, tampoco. No podrías en términos de la ley electoral. no, bueno, sí, acuérdate que nos autorizaron 220,000 pesos primero, y en el caso de ministras y ministros después subió a 1,460,000 Ah, ok. pesos de nuestros recursos. Ah, falta de confianza, Entonces, hombre. no, pero ahí sí no puedo porque no tengo Es- guardados 1,400,000 pesos en mi bolsillo. pero además Entonces, porque nadie previó que gente tan preparada, con tantísima experiencia, que se ha ganado a pulso su posición, su puesto, su responsabilidad, que él ha ganado a través de concursos. Lo hemos visto, no solamente en el caso sí, muy mucha de gente. tu candidatura a ministro, sino candidatos a jueces, a magistrados. 15, 20 años de repente, pues nunca pensaron que iban a exponerse a una campaña que además tiene que costar, ¿no? Cuesta, cuesta y sí cuesta bastante, pero además nos exponemos también a una fiscalización férrea electoral. O sea, son nuestros recursos, los tenemos que utilizar, pero tenemos que estar avisando, hay Ujú, verificación, sí. tenemos que estar comprobando todo, nos tienen que mandar invitación, a veces nosotros solicitamos la invitación para estar en los medios. Ujú. Es algo fuerte, pero bien, digamos, estamos en ese carril. Yo creo que ya estamos acostumbrados, ya las reglas están más o menos puestas, de repente hay cambios, ciertamente, pero ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y en eso estamos. Y la campaña de tierra ha sido muy interesante. Han habido muchas cosas que me han cambiado mi percepción. Ya está más enterada la,
No me gusta el término ciudadanía, porque me da la impresión de que ciudadanía no engloba a todos los ciudadanos, como el término cobardía no engloba a todos los cobardes, ¿no? Sí, pero bueno, ya está enterada la ciudadanía para hablar del tema del INE, más Digamos, enterada de lo que tendría que hacer el 1 de junio, no, falta muchísimos días. Sí, todavía. sí hay un avance. Y sí, ciudadanía, porque te recuerdo que constitucionalmente hablando, perdón que lo traiga a lo jurídico, Sí. es ciudadano aquel que tiene 18 años Ujú, de edad y tiene un modo honesto de vivir. Y ya ujú. con eso adquiere derechos políticos, como este muy importante, que es el de votar. Y eso es lo que estamos pidiendo, voto para que esas personas de 18 años con modo honesto de vivir puedan decir quién sí les parece bien y adelante. Pero falta mucho, Luis Manuel, Y, y- falta y- mucho. y dentro de lo que se ha logrado en términos de acercamiento y de información, ¿en qué sector es en donde ha interesado más el tema de votar por los jueces? Si me refiero a sectores por edad o por ocupación, como No, no, no te podría definir no tal se cual, puede saber. pero bueno, a ver, a nivel universitario hay mucho interés, pero también hay mucho cuestionamiento. Claro, Tienen muchas dudas y piensan más y más y dicen, bueno, esto ya está hecho, esto ya no representa nada. En otro sector, más abajo, pues tenemos reacciones de todo tipo. Hay quien te convence y dice, sí, hay que elegir a los jueces, pero hay quien te dice, tengo problemas con la justicia, yo no quiero saber nada, al ir a los tribunales no ha sido nada bueno, y sí. luego te empiezan a contar sus anécdotas, que no necesariamente son problemas judiciales, pero son problemas jurídicos que tienen y lo asocian a la labor del juzgador. Y entonces, pues tienes una reacción fuerte. Lo que sí es importante señalar, Luis Emanuel, es que el roce con la gente te produce cambios muy fuertes. Ujú, O sea, por yo creo que supuesto. de esta campaña electoral vamos a salir diferentes. Quien sí tome en serio la campaña electoral, vaya, hable con la gente, sienta sus preocupaciones, va a ser otra forma de llegar a Pino Suárez número 2. Te aseguro que el escritorio ese frío y oscuro que vas a tener y los papeles encima, vas a decir, no, a ver, espérame, esto no es lo que es aplicar el derecho, me hace falta un poquito más llegar a la justicia, ver los problemas que trae la sociedad para resolver esos problemas sociales, no solamente aplicar el derecho, no solamente aplicar la ley, sino con eso que estoy haciendo puedo resolver el problema social. Eso yo creo que va a ser el gran cambio de toda esta campaña y lo que viene. Yo he comentado que quizá la única ventaja, y lo sostengo hoy todavía, y lo digo yo para que no haya tos, la única ventaja que le veo a todo este asunto de la reforma judicial es que los mexicanos nos estamos enterando mejor de qué se trata el Poder Judicial en México, de qué se trata el Poder Judicial en cada uno de nuestros estados, y este acercamiento que nos han permitido los candidatos. Híjole, nos preocupa que muchísima gente valiosa, que fue denostada, que fue por las cuestiones políticas y los intereses del expresidente, que al final lograron su reforma, toda esta gente tan valiosa, híjole, se está quedando, ya se quedó mucha sin trabajo, se está quedando con la posibilidad de, pues, de quedarse sin empleo. Y no me refiero a que no tengan opciones de sobrevivir, me refiero a que es gente con muchísima experiencia, con Sí, yo, unas trayectorias impresionantes. La carrera judicial ha quedado muy clara en este sillón de que es un valor importantísimo. es un esfuerzo y yo podría decir que es un sacrificio. Todo trabajo Sí, lo tiene. No sí, hay ningún trabajo menos ni más. Pero impartir justicia tiene algo muy especial. Es una actividad muy demandante. Yo siempre lo asocio con una expresión. Llegas al juzgado, llegas al puesto correspondiente y lo que haces es quitarte un pedazo de piel y dejarlo en el escritorio. Llegas al día siguiente, te quitas otro pedazo de piel y lo dejas en el escritorio. O sea, está la demanda y además somos una sociedad conflictiva. Ojalá te dijera, este mes bajaron los asuntos el 70%. ¿no? No, este mes subieron. Creas un órgano jurisdiccional y empieza a trabajar con rezago. Le pasan, le dicen, ya vas a empezar, ten, aquí están tus 300 o 500 asuntos. O sea, es una labor que si hay gente que piensa que nada más va a llegar y firmar, yo creo que está muy equivocado. Es una labor de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, incluso vida personal. Vida personal. Si hiciéramos un análisis, ¿Nos queda claro? Sí, ¿cuántas familias sí. unidas hay que estén trabajando en el Poder Judicial? O sea, que sigan los matrimonios bien, que no haya divorcios, que no haya problemas de pensión y demás. Es muy complicado, es un sacrificio muy fuerte. Y otro aspecto que he aprendido en estas últimas semanas, en las aristas del tema, pues dejan fuera uno muy importante porque, ok, la justicia la aplica el juez aparentemente, pero basado, y no aparentemente, definitivamente, pero basado en la información que le llega. Y, y no tocaron un átomo
de las fiscalías, por ejemplo, y de su conducta y de su posibilidad y su necesidad de hacer bien las cosas? Sí, ahí tengo yo dentro de mi decálogo de propuestas, Luis Emanuel, Va, saqué un decálogo, 10 propuestas. sí, Hay una que digo yo que es el acompañamiento del nuevo esquema o modelo de impartición de justicia. ujú, Ya hicimos una reforma el 15 de septiembre del año pasado, muy orgánica porque es elegir. En lugar de nombrar, sí, hay que elegir. Pero nos faltó lo de las fiscalías. praxi, Nos faltó lo de la Defensoría Pública y nos faltó los medios alternativos a la resolución de problemas. Y aquí es importante decirte que, ya lo he mencionado mucho, pero no en este sentido, el caso del rancho de ujú, Jalisco, sí, desaparición forzada. Después de eso se presentaron iniciativas, precisamente una de ellas para fortalecer las fiscalías. O sea, tuvo que venir esto para que presenten una iniciativa que acompañe a la reforma judicial sí. y que tenga que ver con la Procuración de Justicia. Entonces, que bueno, además se hicieron aspectos de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda y todo lo demás, está muy bien, pero se fortalece, hay una iniciativa que tiende a fortalecer la Procuración de Justicia. Si este es el inicio, si esta reforma, bueno, la reforma es un hecho. Si este ejercicio de la elección judicial es el inicio, pues, de la transformación del sistema de justicia en México, pues falta todavía muchas pistas de este enorme circo, y perdón por decirlo así, pero quiero que quede claro, nos falta mucho. Y bueno, por algo se empieza, y lo que se está empezando ahora, pues depende mucho. Hemos dicho aquí que finalmente los actores principales tendremos que ser los ciudadanos, tenemos que entender que hay que participar. Ese verbo hay que nunca me ha gustado, hay que hacer esto, pero hay que participar, hay que presentarse, hay que hacer también, y perdón que utilice tu palabra, pero el sacrificio también en ese sentido, porque al final lo va a hacer, vamos a perder media hora de nuestra vida para asegurarnos que nos tomen en cuenta. Hay confianza todavía después, 2 meses después de aquella plática, pues hay confianza en el árbitro. Sí, yo creo que sí. Primero, comentarte que hay una expresión que utilizo mucho que es la justicia de mañana Ujú, deriva de la elección del día de hoy. ok, O sea, tienes que ir el 1 de junio porque quienes van a impartir justicia son los que salgan de esa elección. Entonces es muy importante. Inclusive tu caso, el de cualquier persona, puede estar en las manos de ese juez y ese juez fue el electo. Entonces después no se vale decir, pues es que yo no sabía, esta persona no cumple el perfil, no me ujú, gustaba. Pues bueno, te debiste haber enterado antes para que esto en verdad tú participaras y dijeras, ese no está cubriendo el perfil. Y aquí nace una obligación que es, yo creo que es importante. Todas las personas, el justiciable, y más que el justiciable, las personas en general, no lo limito a la ciudadanía, tomando tus palabras también, ujú. debe de enterarse quiénes son. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes somos los candidatos? Para que efectivamente digan ese sí o ese no. Que se enteren bien, porque son los que van a impartir justicia. E insisto, puede llegar. Entonces, siento que se está permeando el tema. La confianza es complicada, ¿sí? No tienes un nivel de confianza menor, como suele suceder con las policías o con otras instituciones. El juzgador sí tiene un nivel de confianza mayor, pero yo creo que hay que acrecentarlo, hay que fortalecerlo, dando a conocer lo que es esta elección judicial y las decisiones que se van a tomar, que son muy importantes. La justicia decide muchas cosas en la vida de las personas. Eso lo sabemos. He preguntado siempre, oiga, usted cuando voy en mi volanteo, ¿ha acudido a tribunales? Me dicen, sí, y te empiezan a contar todas las historias macabras Tragedias. de eso, tragedias completas. Sí. Entonces, sí es importante, sí sabe lo que se está ganando la confianza, y yo creo que todavía nos la ganaremos más una vez que seamos electos y que emitamos las resoluciones con esa diferencia de la cara social, del compromiso social, de ver más allá de la aplicación mecánica de lo que dice la ley, Ujú. porque el legislador no alcanza a meter lo que es la justicia en la ley. Eso se tiene que hacer aplicando la ley y viendo las circunstancias del caso. Y yo creo que en eso nos vamos a preocupar más. Bueno, vamos a centrarnos en otro tema. Son 10 boletas, 6 para, digamos, para las cuestiones federales, 4 para las cuestiones relacionadas con el Poder Judicial en el Estado. De esas 6, pues está la boleta de los candidatos a ministros. Es el puesto más importante en toda la organización, ¿sí? Así es. Es la Suprema Corte de Justicia. Platícanos otra vez. ¿Cuál es tu boleta? ¿Cuál es tu número? ¿Cómo debemos Sí, votar sí, por ti en sí, lo sí, particular? si me permites, Va, eh, no venía preparado. ok, hiciste mal. Yo creo que lo enseño así. Esta es la boleta color morado. Morado.
¿sí? Ok. Y corresponde, como dice aquí, a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok. Si tomas el lado en cuenta, el lado izquierdo, hay números del 1 al 33 y es candidatas mujeres. Del lado derecho, del 34 al 64, es candidatos hombres, ministros. Entonces, en esta boleta, por ejemplo, del lado de los hombres, estoy yo que soy el número 38. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Ver el número 38 y ponerlo arriba. Que te convence una persona candidata mujer, buscas el número y lo que tienes que hacer es poner el número aquí arriba en la casilla. De eso se trata. Por eso yo también digo que ya no soy Edgar Corso Sosa. Ese es otro sentimiento más que traigo. Sí, Soy el 38. soy el Esto soy. 38. Edgar, ya hasta me suena raro que me diga Edgar Corso. Ahorita me he desprendido, te soy sincero, es un sentimiento muy especial. 38. Me he desprendido de mi ser para convertirme en un número. No digo que esté mal, pero este es el tipo de elección que tenemos. Yo soy el moradito 38. Ya espero recuperar mi nombre después Sí. de la elección. Decías, voten por el jarocho, ¿no? Sí. El 38 porque es Porque jarocho. además Que no se veracruzano, olvide. y ese es un honor para Veracruz tener propuestas de este tamaño, porque reconocemos mucho, mucho tu valía, reconocemos mucho tu historia, tu papel en la docencia también. Sigues en eso. Yo siempre he dado clases. Bueno, empecé clases con el doctor Héctor Fixamudio, de profesor adjunto. Ujú. Era una persona que fue un gran jurista, pero además una gran persona, todavía más que jurista. Y fue reconocido a nivel nacional, internacional, muy, muy querido. Entonces él me invitó de profesor adjunto y empecé desde muy chavo. ¿En cuál escuela? Fue en Ciudad Universitaria y la En la clase era UNAM. Derecho de Amparo. O Era. sea, las cosas que yo aprendí del amparo como instrumento protector de los derechos humanos, la Ujú. aprendí de Héctor Fixamudio, quien llegó a ser presidente de la Corte Interamericana y una persona con mucho, mucho prestigio. Entonces ahí empecé jovencito. Me acuerdo de una anécdota que fue un atrevimiento, pero lo tenía yo que hacer. Recuerdo que una vez yo era profesor adjunto y le dije, maestro, yo quiero dar una clase enfrente de usted. Ok. Entonces me atreví, la preparé, me dijo, sí, Edgar, con mucho gusto. Se sentó él en el lugar de los alumnos y yo impartí la clase. Me atreví, eso es un atrevimiento Sí, muy, sí, muy sí, sí, fuerte. sí. Lo hice, al Y final un le riesgo pregunté, fuerte, pues, ¿no? total, y al Ujú. final le pregunté, mi maestro, y bueno, él era una persona muy sencilla, muy amable, muy dulce. Me decía, bien, no, muy bien, Edgar, tiene que mejorar muchas cosas, pero muy bien. Entonces, Claro. desde ahí empecé la docencia y ahora, si no doy clases y si no conecto con los jóvenes, siento un vacío muy fuerte. Mi vida académica, eso sí, o sea, como candidato que soy, hay una parte que sí es muy fuerte, soy académico de tiempo completo, Luis Ujú, Emanuel. ujú. ¿Eso qué implica? Que soy investigador de tiempo completo. El Sistema Nacional de Investigadores me reconoce con el nivel 3, que es el más alto desde Claro. hace 15 años. Y no es que estás dando charlas ahí nada más, no tienes que investigar. Además, dirijo una revista, la Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Ujú. que tiene 26 años y que en un índice muy prestigiado acaba de salir con una clasificación especial que la hace ser la revista jurídica mejor posicionada de México. Bien. Esa es mi vida académica, con dando clases en no solamente Ciudad Universitaria, la Universidad Panamericana, he venido a mi estado, a Veracruz, en diversas universidades, recientemente lo he hecho, lo seguiré haciendo, y si no lo hago, me siento bien. Así que cuando sea ministro de la Suprema Corte, a las 7 de la mañana, Edgar Corso, o el número 38, estará dando clases en alguna universidad del país. Qué bueno. Oye, y bueno, ya recuérdanos, porque todo esto a mí me convence, sí, sin duda, me convence. No conozco, pero ya entré a conócelos, Conóceles. ya leí quiénes son, pues no los 65, pero por lo menos 20, por lo menos los varones. Pero recuérdanos, a ver, ¿qué hace un ministro? ¿Qué es la Suprema Corte ya como actividad? ¿Y cuál sería tu compromiso como ministro? Sí, bueno, nuestra Suprema Corte es conocida como el más alto tribunal del país. Eso significa, Luis Emanuel, que si un asunto surge en Veracruz, en Alvarado, Veracruz, va a recorrer ante un juez de primera instancia del Estado, Ujú. después se va a seguir a la segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero después va a llegar a un tribunal colegiado de circuito en amparo. Y del Tribunal Colegiado de Circuito puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso te lo digo para señalar que no hay ningún caso jurisdiccional en el país que no pueda, dependiendo de la secuela, llegar a la Suprema Corte De cualquier materia. de cualquier materia. ¿Por qué? Ujú. Porque siempre va a haber un problema de derechos humanos
y el amparo es a nivel federal, y luego siempre va a haber un problema constitucional y la Corte decide de lo constitucional. Pero esos son los problemas cotidianos. ¿Sí? Puede ser un juez de lo familiar que decide algo y al final en esta vía llega al más alto tribunal. Pero también establecimos otras autopistas, le llamo yo así, para llegar directamente a Pino Suárez número 2. Son dos procesos que se llaman la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. La acción de inconstitucionalidad es en contra de leyes y lo pueden, en principio, presentar esta demanda, utilizar esta vía, esta autopista, los legisladores. Y las controversias constitucionales la pueden presentar servidores públicos por problemas competenciales entre federación y estados, entre municipios, pero todo eso también llega en una autopista de 4 carriles a Pino Suárez número 2. Entonces, no solamente decide la Corte todo lo que pasa en el país en cualquier asunto, que llega hasta ella, sino también se puede llegar a ella directamente con estos problemas constitucionales. Y entonces serán 9 personas las que estén decidiendo en principio estos problemas que son muy fuertes del país. La Suprema Corte es la intérprete suprema de la Constitución, es ella la que da los lineamientos y nos dice qué es la Constitución, porque no solamente es el texto, sino también el contexto que se debe de tomar en cuenta. Entonces, eso es importantísimo. Pero además, de estos 9 puede haber diferencias y es por mayoría. Sí, y eso es así. Si hay asuntos que salen por una mayoría simple. Ujú. Es decir, si son 9, 5 Con es, 5 las. con 5 puede ser la mayoría. Pero hay otros casos en que dijimos, cuando se vaya a invalidar una ley, cuando se la expulse del ordenamiento jurídico, se necesita una mayoría especial. Hoy en día, como son 11, se requieren 8. En la próxima etapa de la Suprema Corte ya no serán 5, serán 7. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto es muy importante y hay que subir el número. Entonces, así. ¿Pero qué es? Me preguntaste, y de llegar, ¿qué es lo que yo pienso hacer? Bien. Tengo algo muy claro, Luis Emanuel, y es poner todo mi empeño y toda mi creatividad para que se consolide la reforma judicial. Ahorita no quisiera yo poner, ay, vamos a hacer esto. No, a ver, el mensaje importante es que a nadie le conviene que la reforma judicial salga mal. Entonces, la Corte tiene que ser el pilar, tiene que ser el soporte, tiene que ser el sostén de toda esta reforma judicial, que no solamente es federal, también es local. Entonces, hay que estar trabajando muchísimo, primero con los asuntos que ya están dejando. La Corte ya no está sesionando una vez a la semana, y de seguro hay muchos asuntos importantes que pudieron haber salido y que dicen, no, pues ya mejor que se queden ahí para la nueva integración. Eso hay que trabajarlo, pero no podemos perder de vista que estamos en un desafío muy fuerte, que es que esta reforma salga. Entonces hay que mandar lineamientos muy fuertes desde la Corte para que todo vaya asentándose bien, para que sea un cambio en verdad muy positivo. Y estar muy atentos, Luis Manuel, a que si hay cosas buenas, bien, se fortalecen, pero si hay cosas malas, hay que adaptarlas, hay que cambiarlas. Y eso no lo sabremos hasta que estemos en la implantación de la reforma. Entonces, ese sería mi principal cometido. Otras cosas es, pues, no echar abajo lo que ya avanzamos en protección de derechos humanos, por ejemplo. Habrá algunas cuestiones de autogestión o gestión automatizada al interior de la Corte. Ujú. Habrá otra cosa también de componer bien, porque vamos a sesionar en pleno, dice la Constitución y dice la ley correspondiente, pero en pleno somos 9. ¿No nos volveremos un cuello de botella siendo 9? Porque antes había 2 salas que sacaban muchos asuntos que eran asuntos menores, entre comillas. Si un asunto ya tienes un precedente, o sea, te llega un quinto asunto, un asunto número 10, ¿qué de nuevo le vas a poner? Muy poco. Pues eso es necesario que estén juntos los 9. Yo creo, y aquí es un pronunciamiento mío, y te lo comento aquí, ya lo he dicho en otras ocasiones, que el Pleno de la Corte, si no tiene salas, que no las tiene ya, va a tener que funcionar en secciones de 3 ministros o ministras. ¿Para qué? Para que los asuntos que no sean de gran discusión, que ya haya precedente y que te puedes quitar de encima rápidamente, lo hagas a través de una sección del Pleno. Pero bueno, eso no está escrito y se tiene que ver una vez que ya estemos en la Corte para ver cómo le hacemos y no convertirnos en un cuello de botella. De la publicidad de las sesiones, de hacerlas en vivo y de pasarlas, es un tema interesante. Aquí tengo una opinión personal. Pero bueno, le digo, ya estamos en confianza, ya estamos en la charla. Yo vengo de una época en donde no se televisaban las sesiones. Ujú. ¿Esto qué implica? Esto implica que era una discusión muy fuerte, muy intensa. Sí. Cuando no tienes una cámara enfrente, ¿cómo actúas?
Un Puedes, poquito más libre, más natural. muy libre, y puedes decir, oye, tienes razón, me Sí. equivoqué. O te pueden decir, ¿qué no entiendes que esto ya lo resolvimos en 2 sesiones anteriores? ¿Por qué nos traes este caso así? Esa era la viveza de la corte Y eso se antes. pierde. Cuando tú pones una cámara enfrente, pasa lo que estamos viendo. Cada quien sale a leer un documento. Y eso es su posición. Entonces la decisión no es una decisión de discusión, es una decisión de suma de votos, que cada quien está dando su opinión. Eso yo no creo que sea bueno. Estoy acostumbrado a una corte unánime, decisiones fuertes, unánimes, de discusión. Eso es lo importante. Pero si tú pones una cámara, no. ¿Qué sugiero que se pudiera hacer? Está bien, si quieren, la cámara le da transparencia, pero antes la sala lo hacían así. Solamente sales a la cámara cuando ya tienes la decisión tomada. No le Claro. pones las discusiones. Tienes una sesión previa. Antes se llamaba la sesión previa, donde se jalaban los pelos, donde había discusiones fuertes, pero discusiones fuertes para sacar algo fuerte, una decisión fuerte. Y entonces, sí, ya después de que discutiste, que te enojaste, que hiciste eso, está bien, es la decisión. Vas y la dices. Ahí sí, con la cámara. Estoy acostumbrado a eso, Está Luis interesante. Manuel. Sí, para vencer hay que convencer. Exactamente. Y siempre la cámara, bueno, pues más importante el maquillaje y peínate bien y ya te vuelves. Tan pronto se nos vence el tiempo, don Edgar Corso Sosa, qué gusto platicar contigo porque se aprende todos los días. Te dejo 2 minutos más con tus electores. No, con el placer de estar con Luis Manuel charlando, la verdad, no se siente en casa aquí en Escopeo. Y decirles que sí es importante que vayan a votar. Les vuelvo a decir la frase, la justicia de mañana es la que van a impartir los jueces en la elección ahora. Así que debe de ir. ¿Qué es lo que yo veo como algo muy importante después en lo que estamos en esta campaña? La sensibilidad y el acercamiento a los problemas sociales. Yo creo que hay que insistir mucho en esa justicia con compromiso social, esa justicia que deje a un lado los privilegios, esa justicia que haga recuperar la confianza en el ciudadano, porque para que te den tus derechos tienes que ir ante los tribunales. Yo creo que no, o sea, los derechos se tienen que respetar desde antes, pero si tienes que acudir a los tribunales no solamente tienen que aplicar la ley, tienen que ver y caminar hacia la justicia social, a evitar esas desigualdades, a evitar esa corrupción. Y yo creo que lo podemos hacer de una manera muy importante desde el más alto tribunal del país. Recuerda, si quieres saber más de mí, www.edgarcorso.com, y soy de la boleta morada, el número 38. Un abrazo a todos. Muchas gracias, actor. Es tu Al casa. contrario. Hasta Gracias. luego, Luis Manuel. Continuamos.